La realineación, y yo sé que la mayoría de ustedes saben, fue una gran reorganización del BID que se decidió en el 2006, se puso en práctica en el 2007. Unos 300 miembros del personal se retiraron del banco, todo el cuadro administrativo se reemplazó prácticamente, costó algo así como $61 millones en costos directos y otros costos adicionales. O sea que fue un esfuerzo enorme que implementó el BID para tratar de hacer que el BID fuera más pertinente y que tuviera mayor presencia en la región. Y probablemente hablaré de esto más adelante, pero yo creo que sí fue un gran evento. Los mismos documentos pedían una evaluación. Y nosotros estamos haciéndolo este año en lugar del año anterior. Lo hicimos en el 2013 en lugar del 2012 porque tuvimos la evaluación del BID en el 2012, pero esto nos da suficiente tiempo para considerar los 5 años de implementación hasta la fecha. Y quiero decirles que deben recordar que realmente es difícil reformar una organización tan grande como esta y es difícil cambiar el camino de un supertanquero. Y cuando uno está trabajando con bancos de desarrollo multilateral como este, toma tiempo. Y lo vemos mucho como un esfuerzo de agregarle valor. Las organizaciones grandes continuamente tienen que ser revisadas, adaptadas, y lo vemos realmente como un esfuerzo para ayudar a la administración y al directorio a encontrar formas de seguir mejorando la forma en que funciona el BID. Así que queremos ser constructivos. Por eso quiero que se vea todo dentro de ese contexto. La primera pregunta es ¿qué es la realineación? Y la verdad es que es importante que respondamos esto porque hemos encontrado tantos pareceres como personas nos hemos entrevistado. Lo que hizo OVE principalmente es asegurarse que estaba evaluando lo que los documentos que presentó la Administración dentro del concepto de realineación era lo que estábamos evaluando y no nuestros pareceres o los pareceres de otras personas de qué es la realineación o qué debiera haber sido la realineación. La realineación supuso cambios en la estructura, es decir, la organización del banco como organización matricial, definiciones de autoridades y responsabilidades, procesos, recursos humanos e incentivos para alcanzar una serie de objetivos estratégicos. Estos cambios en estructura, procedimientos, recursos humanos e incentivos se proponían alcanzar 4 objetivos intermedios. Uno de ellos era un mayor enfoque de país, el otro un mayor enfoque sectorial, el tercero una mayor gestión por resultados y en último lugar una mayor eficiencia institucional. Se suponía, de conformidad con los documentos presentados por la organización, que de conseguir estos 4 objetivos el banco conseguiría tener un mayor impacto en el desarrollo y como consecuencia de ello su presencia y relevancia en la región se vería aumentada. Recordad que la realineación toma lugar en el año 2005-2006. 2006 se aprueba precisamente cuando muchos de los países están repagando la deuda con el banco y el banco empieza a tener un índice de aprobaciones más bajo y empieza a haber mucha más competición, no solamente por multilaterales de crédito, sino también por entidades financieras del sector privado que gracias al acceso de los mercados de los países estaban compitiendo con fuerza con el banco. Entonces se inicia todo esto, pero vuelvo a repetir, nosotros lo que hacemos en esta evaluación es medir exactamente qué es lo que iba a hacer, lo que dijo el banco que iba a hacer. Y el banco dice, vamos a mejorar vamos a conseguir estos 4 objetivos de mayor enfoque de país, mayor enfoque sectorial, mayor eficiencia y mayor gestión por resultados. En esta evaluación no nos enfocamos en la gestión por resultados porque fue evaluado el año pasado con la evaluación del IDB. Entonces, lo que esta evaluación hace es mirar hasta qué grado el banco ha alcanzado cubrir esos objetivos o cumplir con esos objetivos. Y el contenido de cada uno de estos objetivos, enfoque de país, enfoque sectorial y eficiencia institucional, está definido en los documentos de la realineación. ¿Cómo hemos podido evaluar algo en principio tan difuso? Bueno, pues hemos hurgado debajo de las piedras, allá por donde es difícil encontrar datos para poder encontrar datos. En primer lugar, hemos utilizado tanto evaluación cuantitativa como cualitativa, información de ambos tipos, tipos de información bastante sólido. Hemos rebuscado por todos los datos administrativos del banco, datos presupuestarios, datos de personal y también hemos
obtenido los pareceres, las opiniones de más de 500 personas de distintas formas. Podemos decir que realmente tenemos un marco de evaluación sólido. Hemos hecho la evaluación antes y después. La realineación o algo como la realineación no es susceptible de ser sometido a métodos de inferencia causal. No hemos podido hacer un análisis de evaluación experimental, ni siquiera cuasi experimental. Hemos hecho una evaluación no experimental, como es la evaluación antes y después, pero que si se hace con determinado cuidado, puede darnos una primera aproximación de cuál ha sido el impacto de una intervención como la realineación. Antes y después, por ejemplo, os voy a explicar, obviamente comparábamos datos administrativos del año 2004, 2005, 2006 con datos administrativos. Intentamos hacerlo lo más rápido, lo más tarde posible, por ejemplo, de 2010 a 2012, para precisamente evitar el ruido de los primeros años de la realineación, donde las cosas aún han entrado a tener un impacto. Nos enfocamos precisamente en entrevistar a personas que llevaban a abril del año pasado por lo menos 8 años de experiencia en el banco. Hicimos una encuesta a los 257 funcionarios que cumplían este requisito, una encuesta diseñada precisamente para no solamente pedir opiniones, sino preguntarles información factual. Esa encuesta se hizo un test sobre la encuesta para ver tanto su confiabilidad en el contenido, también así como su lectura, para llegar a darnos un margen de confort de que no estábamos confundiéndonos. Luego hicimos más de 90 entrevistas estructuradas a personal del banco de estas mismas características y a funcionarios representantes de los gobiernos, por lo general que también habían trabajado con el banco por lo menos 8 años. En algunos casos no fue posible y entonces pedimos los pareceres de las personas, tanto de representantes de los gobiernos como los representantes del banco que entrevistamos, que algunos de ellos no tenían esta característica de haber trabajado con nosotros más de 8 años. Hicimos con toda esta información, hicimos una triangulación de información para asegurarnos que era consistente, y al final creemos que hemos presentado unas conclusiones basadas en una evidencia muy poderosa, porque encontramos muchas cosas, pero nos enfocamos solamente en aquellos hallazgos donde veíamos que la evidencia que habíamos encontrado era realmente importantísima, era sobrecogedora, casi a niveles de unanimidad en todo lo que hemos encontrado. Entonces, realmente no esperamos, siempre hemos hecho esa pregunta, bueno, ¿había alguna sorpresa? La verdad es que hemos hecho esa pregunta y la verdad es que la gente dice, no he encontrado ninguna sorpresa, porque lo que estamos diciendo aquí es lo que ustedes nos han dicho, por un lado, y que ha sido corroborado también por información cuantitativa. A ver, en cuanto a los hallazgos, el banco, hemos notado que ha habido avances, que el banco ha avanzado bastante en la dirección que se había proponido de enfoque sectorial y pericia técnica. Pensamos también que el enfoque o la idea de profundizar la descentralización, acercar la toma de decisiones a los países es la dirección adecuada. Que cuando se tienen objetivos que en principio podrían ser contradictorios, como por ejemplo es un mayor enfoque sectorial por un lado y un enfoque de país en otro, es decir, colocar más préstamos pero hacerlos con criterios técnicos, muchas veces eso puede llegar a generar conflictos. Y que en este tipo de organizaciones que están persiguiendo 2 o 3 objetivos que pudieran estar en contradicción, la organización matricial es la que en principio podría augurar mejores visos de éxito. Pero obviamente para que eso se funcione tienen que estar los incentivos bien alineados. En cuanto a los objetivos ya específicos de enfoque sectorial. Primero, ¿qué es lo que los documentos de la reorganización decían, o de la realización decían, en qué consistía el enfoque sectorial? En primer lugar, lo que se pretendía era actualizar las habilidades técnicas del personal.
En segundo lugar, era eliminar los distintos tipos de fragmentación que se habían identificado, como por ejemplo la separación que había entre diseño y ejecución, la separación que había entre sede y representaciones, las separaciones que había entre las distintas organizaciones regionales que teníamos. Había 3 regiones y decían que una persona que trabajaba en la región 1, por ejemplo, no podía ofrecer su expertise a otras regiones del banco. Había ahí unos silos que había que romper. El tercero de los objetivos era romper o hacer que el banco se enfocase de una forma más concreta en algunas áreas sectoriales. La idea de que el mucho abarca, poco aprieta era lo que primaba, iba detrás de este objetivo. Es decir, el banco, en vez de estar haciendo de todo, tendría que enfocarse de alguna forma en 4, 5 o 6 áreas y darle un ímpetu tanto en el enfoque estratégico como en la formación de su personal, las contrataciones de su personal, para darle más enjundia a estas 4 o 5 áreas seleccionadas. Y por último, se propuso mejorar tanto la generación como la diseminación del conocimiento. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Ha habido, y eso nos lo han dicho ustedes, y así lo hemos visto también con algunos indicadores cuantitativos, una mejora en la pericia técnica del personal. Tenemos más número de funcionarios con maestrías y con doctorados que antes de la realización, pero también somos percibidos por nuestras contrapartes como un personal más técnico, que tenemos mayores conocimientos de los temas técnicos que teníamos antes de la realización. Se ha roto indudablemente esta dicotomía que existía entre diseño y ejecución. Por ejemplo, antes de la realización era, si mal no recuerdo, solamente había el promedio de horas que la gente que trabajaba en las representaciones que ponía en la fase de diseño no llegaban como a 60 o 62 horas, y ahora estamos como en 150 y tantos, a datos de abril del año pasado. O sea, ha habido casi más de una duplicación del número de horas que los funcionarios del banco de las representaciones dedican al diseño. También el número de funcionarios del banco que trabajan en las representaciones y al mismo tiempo son líderes o jefes de proyecto también se ha multiplicado por 4, ¿no? O sea, hay una cantidad de indicadores que realmente demuestran de que se ha roto de alguna forma o que se ha mejorado muchísimo en cuanto a esta fragmentación entre diseño y ejecución, y lo cual podemos esperar de que eso tenga un impacto importante no solamente en el diseño de las operaciones, sino quizá también en un futuro en su ejecución, en su ejecutabilidad y en su impacto. Por otro lado, también se ha notado una mayor colaboración entre sede y ejecución, entre sede y representaciones, pero dentro de los mismos sectores. No hemos encontrado, por ejemplo, que haya una mayor colaboración entre sede y representaciones entre distintos sectores. Pero sí se da, por ejemplo, entre funcionarios que trabajan en FMM, en la sede y en la representación o cualquier otra división, se ha notado que ha habido una mayor colaboración. Y también ha habido un aumento importante en la capacidad que tiene el banco tanto para generar como para diseminar ese conocimiento, ¿no? No lo han dicho todos ustedes, los representantes de los países, y también cuando hemos utilizado datos cuantitativos por ejemplo, de cuál ha sido la producción académica de los funcionarios del banco, también se ve un incremento muy importante, y no piensen ustedes que solamente ha sido el personal de RES, sino el personal de operaciones ha sido el que más ha incrementado en su producción académica. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, si antes teníamos 3 silos, ahora hay 16 silos. Teníamos 3 silos que eran las 3 regiones, pero ahora tenemos 13 divisiones sectoriales y 2 ventanillas y las ventanillas del sector privado. Y esto lo han dicho todos ustedes, que no hay realmente colaboración. Los países se quejan diciendo, nosotros lo que tenemos son problemas, no tenemos sectores, nosotros queremos atacar la pobreza, queremos atacar la productividad o el crecimiento,
pero a mí me hacen un programa de salud, de educación, de reforma del Estado, y no se habla. Cuando se prepara una estrategia, y eso lo veremos un poquito más adelante, a lo mejor nos vienen de una misma división, nos vienen 3 notas técnicas que ni siquiera están coordinadas. Y a lo mejor tenemos hasta 17 notas técnicas para preparar, pero no se las ve coordinadas, no se las ve integradas para desarrollar una estrategia, ¿no? Entonces, la verdad es que esto ha sido overwhelming, ¿no? La respuesta que nos han dado de que realmente no se está dando una colaboración intersectorial. Si bien, el segundo hallazgo es que si bien ha habido un incremento en la capacidad técnica, es decir, la pericia del funcionario en cuanto a los conocimientos técnicos, en cambio no ha habido se ha habido un deterioro en cuanto a la capacidad de ese mismo funcionario en promedio para ejecutar proyectos. Se ha contratado gente más joven, gente con mayores conocimientos técnicos, pero gente que, por ejemplo, no tenía experiencia en ejecución de proyectos, desconocimientos de temas de ejecución de proyectos, de adquisiciones, etcétera, etcétera. Y esto nos lo han dicho también las contrapartes. Y también hicimos una comparación de currículums antes y después que también respaldan estos hallazgos. No ha habido un cambio en cuanto a la orientación estratégica del banco. Estamos en el mismo número y en la misma proporción de sectores que estábamos antes de la realización. No ha habido un cambio en el programa, ¿no? Entonces no parece que el banco se haya empezado a enfocar más en esas 5 áreas que identificaron en los documentos de la realización donde el banco se iba a poner más énfasis. Y en cuanto a los procesos meritocráticos de contratación de gerentes, no estamos allá donde dijo el de los documentos de la realización que deberíamos estar. Por un lado, y por otro lado, la percepción en cuanto a la transparencia en la contratación de managers se ha deteriorado. Les digo, el documento de la realización decía textualmente de que los sistemas que se aplicaban, la política del banco que se había entrado en vigor en el año 1995, no era susceptible de ser capturada y que, por lo tanto, sugería que el documento de la realización de que el banco tendría que, para todas las posiciones de seniors de management, tendrían que establecerse criterios claros de contratación y procesos transparentes de contratación. Se está haciendo mucho más que se hacía antes. Ahora el 43% de las posiciones de administración, de gerencia, son contratados por métodos competitivos. Antes, los que estábamos aquí sabíamos que eso era más la excepción que la regla. Más del 80% de los jefes de división han sido contratados por procesos competitivos. Pero solamente estamos en el 44% versus el 100%, que es lo que decían los documentos de la realización. Entonces, ¿cuál es, en definitiva? Hemos visto un incremento en lo que sería el enfoque sectorial, pero aún la matriz no está funcionando adecuadamente para que dé lugar a todos los beneficios que se espere. Y les quiero poner un ejemplo de un tipo de análisis que hicimos para probar uno de estos puntos importantes de cómo funciona la matriz. Hicimos un análisis de redes sociales utilizando, para ver cuáles eran los puntos de conexión. Si ven aquí no van a poder apreciarlo muy bien, pero cada color básicamente es un sector. Y ustedes van a ver que los colores están aislados los unos de los otros. Esto es antes de la realineación. Es decir, que había conexiones, pero entre sectores. Cada uno de estos colores es un sector distinto. Año 2006. ¿Qué ocurre en el año 2012? Veremos que hay grupos más grandes, pero los colores siguen siendo aislados. Es decir, que sí se han roto los silos regionales que había antes. Antes tenías 5 aquí, 3 aquí y 8 allá, y ahora tenemos exactamente pues esas 16 personas, pero todos trabajando en el mismo sector. Y todas las estadísticas de este Social Network Analysis establecen que esas diferencias son significativas. O sea, que no hay diferencias y que estadísticamente esas diferencias son significativas. Es decir, no ha habido cambio en cuanto a la capacidad, los niveles de colaboración
intersectorial en el banco. En cuanto al segundo de los objetivos, que era el enfoque de país. ¿Qué es lo que los documentos de la Realización dijeron que era este enfoque de país? El eslogan era convertir a las representaciones en la ventana única para la entrega, el diseño y la entrega de todos los productos del banco. Y que básicamente se traducía en una mayor capacidad de las oficinas de país para conducir los diálogos de estrategia política y programación, y por otro lado, aumentar la capacidad del banco en los países para diseñar y implementar productos. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Ha habido una mayor delegación de la responsabilidad para diseñar estrategias hacia el terreno. Antes de la realización, las estrategias se diseñaban desde la sede. Eran los jefes de división de país los que tenían esa responsabilidad. Hoy día, esta responsabilidad se ha pasado a las representaciones. Antes, los funcionarios estaban en la sede. Hoy día tenemos a los funcionarios en las representaciones. Entonces, hay una transferencia de esta responsabilidad hacia los países. Ha habido también una mejora en el proceso de diseño. No solamente en la mejora del documento per se, pero desde OVE pensamos, y es lo que nos han dicho también todos ustedes, que ha habido una mejora sustantiva en la calidad del diseño de las operaciones. La introducción de la DEM, el rol de SPD, todo lo que hemos sufrido todos, ¿no?, para aprender los nuevos mecanismos, están dando sus frutos, ¿no? Hoy día tenemos mejores proyectos diseñados. Ya veremos en un futuro si estos proyectos están teniendo una mayor efectividad en el desarrollo. Pero podemos decir, sí, incluso podríamos decir que muchos nos habían comentado de que somos la envidia de algunos multilaterales porque la calidad de nuestros proyectos, por lo menos al inicio, es bastante mejor que las de algunos competidores. También ha habido otro aspecto muy importante que ha generado una dinámica muy buena para todo lo que es el proceso de implementación de proyectos, que ha sido la delegación a distintos miembros de equipo, al jefe de equipo, al fiduciario del equipo y al abogado del equipo, la autoridad para hacer distintos cambios contractuales, extensiones de plazos, etcétera, etcétera, que realmente ha generado una dinámica muy buena en cuanto a la ejecución. ¿Cuáles son los desafíos? Tenemos elefantiosis en la sede, siendo las decisiones se siguen tomando en la sede. Se ha habido una transferencia importante de responsabilidad, pero no de autoridad. Siendo las decisiones se siguen tomando en la sede. No hay una claridad entre cuáles son las funciones del representante y las del manager. Depende más de las personalidades de las personas involucradas, que depende de un sistema claro, normativo, que asigne quién es qué es lo que se tiene que hacer, pero sobre todo lo que nos dicen los representantes de los países, en que encuentran una gran confusión y que aún parece que tienen que seguir esperando que las decisiones se tomen en la sede para que las decisiones puedan tener un lugar. Hay también, como decíamos antes, menor capacidad para implementar. Esto que encontramos en el enfoque sectorial de que había incrementado, por un lado, la pericia técnica de las personas, pero que no tanto así su capacidad para ejecutar, se ve reflejado. Y nos lo hacen saber así, por ejemplo, las contrapartes. Decían antes, el especialista multisectorial que teníamos quizá a lo mejor no sabía tanto de los temas específicos, porque tenías un ingeniero a lo mejor manejando un tema de modernización del Estado, pero sí sabía ejecutar proyectos. Ahora, en cambio, tenemos a una persona que sabe muchísimo de educación, pero que nunca ha manejado un proyecto, y esto nos genera problemas. Se están buscando, y de mucho que las representaciones funcionan con gran flexibilidad, intentan dar respuestas a estos desafíos, pero es algo que depende más también de las personalidades que de un sistema bien definido. Y luego, otra cosa que hemos escuchado una y otra vez es lo frustrados que están todas las personas que trabajan en operaciones con el proceso de aprobación y mejora de calidad de las operaciones. Dicen básicamente que el QRR es una instancia irrelevante,
donde apenas va gente, que los comentarios que se reciben, y esto obviamente estoy caricaturizando lo que se ha escuchado, pero para que nos entendamos un poco mejor, diciendo que básicamente los que presentan comentarios suelen ser legal y finanzas, diciendo que, pero no, eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que es un proceso que nunca se cierra, de que llegas ahí, pero luego hay cantidad de procesos paralelos, anteriores, simultáneos y posteriores, incluso hasta una vez llegado a UPC se sigue cambiando el documento, que genera muchísima incertidumbre y muchísimo nivel de trabajo y angustia en las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bottom line? De que había un incremento en el enfoque de país, pero los incentivos aún no están debidamente alineados para diseñar y ejecutar. Incentivos, es importante que les hable de lo siguiente, y es, por ejemplo, todo lo que es las presiones para aprobar y para desembolsar, que eran muy fuertes antes de la realización. En las encuestas, en las entrevistas estructuradas y en las entrevistas no estructuradas hemos escuchado lo mismo. Y en las entrevistas estructuradas y no estructuradas también hemos entrevistado a los representantes de los gobiernos. Dicen, es cierto que ahora el banco pone más énfasis en efectividad en el desarrollo que antes. Antes casi brillaba por su ausencia, ahora se pone. Pero que a la hora de la verdad, cuando uno tiene que aprobar o desembolsar o decidir por mayor efectividad del desarrollo, quien gana son los primeros. Y nos dicen, las presiones para aprobar y para desembolsar son superiores ahora que eran antes de la reivindicación. Entonces, si bien es cierto que se ha mejorado la querencia del banco por hacer mejores proyectos con mayor efectividad en el desarrollo, desafortunadamente por un incremento en las presiones por aprobar y desembolsar, esa tendencia positiva se ve no solamente anulada, sino revertida por estas presiones. Y quisiera mostrarles algunos de los resultados de los estudios de caso que hicimos en 10 países, que hicimos entrevistas estructuradas internas y externas. Aquí solamente reflejamos algunas de las conclusiones que sacamos, pero para que vean, no sé si pueden verlo aquí, esto cómo se enchufa. Aquí ves, diciendo, el conocimiento sectorial de los especialistas en las opciones de país. Una mayoría, tanto de los funcionarios del banco como de los funcionarios representantes de los países, dicen que obviamente han encontrado un incremento muy importante, muy valioso. Vayamos, por ejemplo, a colaboración. Colaboración dentro de la división. Dicen que sí, que han notado una colaboración. Pero, por ejemplo, veamos cuál es la respuesta en relación a la coordinación intrasectorial. El 100% de los estudios de caso de los grupos focales, tanto internos como externos, se quejaban de que no había colaboración intersectorial dentro del banco. No solamente que no había, sino que se había deteriorado. En cuanto a los roles, casi el 90% tanto de los grupos internos como externos dicen que hay una confusión grande entre los roles de representantes y gerentes de país. Sobre la autoridad de los representantes para conducir el programa, pues básicamente el 100% de los funcionarios del banco y el 70% de los representantes de los países dicen que tiene problemas. Y hay que rescatar a los comentarios de algunos representantes de algunos países que expresaban realmente con la frustración que tenían en ver que tenían una cartera que no se les estaba ejecutando y que no tenían poder para llevarlo para adelante. Incluso hasta esa frustración en algunos casos llegó en decir, mira, no puedo hacer nada, porque no tenemos el poder, está en las sedes, está en la sede, en las distintas divisiones del país, y es como trying to herd cats, diciendo, es muy, muy difícil conseguir, diciendo que mover adelante la ejecución de la cartera cuando tenemos todos estos incentivos, toda esta dificultad burocrática para poder llevarlo adelante. Obviamente que hay variaciones.
en representaciones muy grandes con 150 personas, 150 productos o 150 operaciones es mucho más difícil que en una representación pequeña, a lo mejor con 5, 6, 15 proyectos, y cuando una persona a lo mejor tiene 8 o 10 funcionarios a su disposición, es más fácil llevarlo a cabo. Pero, en definitiva, los resultados son así. Para no aburrirles, voy a correr un poquito para abajo, decir que... Uy, perdón. Un punto importante es el trato preferencial que da el banco a los funcionarios de la sede con respecto a los funcionarios de las representaciones. A los funcionarios que se contratan de la sede con respecto a los funcionarios que se contraten en las representaciones, aunque luego vuelvan a trabajar a la sede. Los análisis estadísticos que dicen nos muestran que hay un trato preferencial de aproximadamente 1 grado. Es decir, si a ti te contratan en la sede, si te trabajas en la sede, ceteris paribus, con independencia del nivel educativo, los años de experiencia, etcétera, etcétera, tiendes a tener 1 grado más que tu comparable en la representación, ¿no? En relación a el último de los objetivos, que era incrementar la eficiencia institucional, organización matricial, crear oficinas comunes, terciarizado, hicieron una serie de cosas para mejorar la eficiencia institucional. Y hemos encontrado algunos aspectos positivos. El banco está desembolsando mucho más rápido. En los 2 primeros años se desembolsa mucho más de lo que se desembolsaba antes. Antes se desembolsaba el 10%, ahora me parece que es el 17% del primer año. Antes era el 20 y tantos % del primer año, ahora es el 37% en el segundo año. Perdón. Entonces, se está acelerando el proceso de desembolsos. Los tiempos de elegibilidad, es decir, desde que se aprueba hasta que se declara elegible. También ha habido una aceleración, me parece que de un par de meses, 4 o 5 meses, me parece que se hace bastante más rápido. Tiempos de respuesta, por ejemplo, para los temas de ejecución, licitaciones internacionales, desembolso y otro tipo de respuestas que hicimos utilizando el sistema SISCOR del banco, pues también han mejorado. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, primero que los costos de la realineación, aparte de los 61,5 que dijeron que iba a costar, no incluye otros costos importantes como, por ejemplo, Optima, costos no tangibles como, por ejemplo, toda la pérdida de memoria institucional, otros costos que no se midieron como el impacto que tuvieron las pensiones, que fueron altos. Costos de descentralización que empezaron por los $2 millones anuales y estamos al año 2010 estamos a $4 millones anuales. Pero, por favor, todo a tenerlo en cuenta, que a lo mejor son necesarios tener estos costos. O sea, descentralizar es bueno y si es más costoso no importa porque a lo mejor estamos teniendo mayor impacto en la efectividad, ¿no? Los tiempos de preparación no han variado. Esto quizá hay una disonancia entre los números que reportamos nosotros por un lado y los números que presenta la administración, porque la administración ha venido diciendo que se han mejorado los tiempos de preparación. Lo que hemos notado nosotros es que no había una definición homogénea de cuál era el tiempo de inicio de un proyecto. Entonces nosotros lo que hicimos es poner una definición que varía tanto para antes como para después de la realización. Y lo que hicimos es aquel mes. O sea, nosotros contamos el tiempo de inicio de un proyecto cuando en un mes se habían declarado 40 horas en el TR, es decir, una semana de trabajo por lo menos. Y obviamente es homologable antes y después. Si utilizamos esta definición, realmente no ha habido ningún cambio estadísticamente significativo en cuanto a la reducción. O sea, los tiempos de preparación básicamente siguen siendo los mismos que antes de la reducción. Los costos de implementación han aumentado y lo vamos a ver un poquito más detalle. Los balances por desembolsar siguen aumentando. Y bueno, voy a pasar, básicamente, ahora voy a entrar un poquito más en detalle con algunas gráficas para ejemplificar e ilustrar lo que estoy diciendo, pero el punto básico que estamos intentando decir es que con la evidencia que tenemos no nos sentimos cómodos para decir que realmente el banco ha mejorado su eficiencia. Algunos indicadores sí, otros no.
La eficiencia es un concepto muy complejo de muchas dimensiones y no se puede simplificar o intentar capturar todo ese concepto con una sola dimensión, como pueden ser, por ejemplo, costos de preparación dividido por número de proyectos. O sea, hay que definir mucho más claro qué se entiende por eficiencia a nivel estratégico, a nivel institucional y a nivel de actividad, tener claros los indicadores para realmente hacernos una. Pero quisiera mostrarles estos datos. Por ejemplo, costos totales de preparación dividido por número de proyectos aprobados. Vemos que está cayendo antes de la realineación. Desde el año 2004 hay una cuesta empinada. Se sube un momento los costos en el año 2007 y vuelven a bajar, obviamente, a raíz de la crisis. Se empieza a aumentar el denominador. La crisis genera mayor número de proyectos y entonces si aumentas el denominador baja, pero vemos que una vez que se estabiliza a través de la crisis volvemos más o menos a los mismos niveles. En cuanto a tiempos de respuesta de compras internacionales, no objeciones por compras y desembolsos, vemos que los tres han bajado sustantivamente desde el año 2007. En cuanto al el total de costos de implementación dividido por el número de proyectos activos. Bajan desde 2004 hasta el 2008, pero luego vuelven a subir otra vez. Quizá un indicador un poquito más robusto, que es todo el gasto del banco, absolutamente todo el gasto del banco dividido por millón desembolsado o por millón aprobado. Y vemos que empieza a bajar antes de la realineación, pero ya después de los efectos de la crisis vuelve a subir y se sitúa a niveles previos a la realineación. Entonces, con esta evidencia nos es muy difícil a nosotros realmente decir que ha habido ganancias en la eficiencia. Ahora les voy a pasar la palabra a Cheryl para que os comente un poquito cuáles han sido las recomendaciones que sobre la base de estos hallazgos hemos hecho a la Administración y al Directorio. Ahí está. Quería simplemente resumir las recomendaciones que le hicimos a la Administración en respuesta a los hallazgos que han escuchado. Sí, hallamos en el resumen que ha habido progreso, pero los objetivos no se han realizado completamente. No nos parece que la estructura básica sea mala. Una matriz es prácticamente inevitable en una organización como esta cuando se necesita un gran deuda por sector y también foco por países y responsabilidad. Así que tiene que haber una estructura de matriz inevitablemente. No era cuestión estructural o de reorganización o de cambio masivo. Nos pareció más bien que las cosas pueden hacerse dentro de la estructura actual para ayudar a conseguir estos objetivos. Formulamos entonces 5 recomendaciones a la Administración. Lo dividimos, podría decir, en 2 niveles. Tenemos recomendaciones generales, que son prácticamente principios generales, y queríamos profundizar un poco más, como pueden ver ustedes, dando opciones muy específicas. A menudo critican a la OVE por ser demasiado generalista. Vamos a excluir lo general, vamos a dar algunas recomendaciones específicas para que sea más sustancioso. Pero son opciones, las cosas específicas no son recomendaciones formales, sino opciones a considerar. Primera recomendación de 5. La primera realmente se propone ayudar a descentralizar la autoridad significativamente. Y la recomendación básica, con la cual tanto la Junta como la Administración están de acuerdo, es mejorar el foco por país, seguir fortaleciendo la función de administración de programas de país en las oficinas, en las representaciones. Es el principio general que, como les dije, creo que la Junta y la Administración están en acuerdo. Los detalles específicos que planteamos como manera de hacerlo para darle las recomendaciones tienen que ser algo con lo que uno puede discrepar también. Aquí introducimos algunas posibilidades específicas a considerar. Descentralizar la función de administración por país, aumentando el número de gerentes por país para facilitar una participación más profunda en los países, ubicarlos en los países, o sea, sobre el terreno, y mantener representantes de país solamente en países donde no hay administración, para reducir los niveles de administración. Estamos hablando de 8, 9, tal vez 10 administradores con verdadera autoridad en el terreno. Junto con esto, estamos proponiendo la opción de fortalecer
la capacidad de los departamentos de país de asignar y supervisar los presupuestos que se usan para ejecutar programas operativos a nivel de cada país, no solamente al principio del año, sino a todo lo largo del año. Esta es la primera recomendación, que realmente significa descentralizar la autoridad en forma real. La segunda recomendación, que realmente va de la mano con la primera, no son completamente separadas, realmente en su conjunto representan una visión de cómo puede el banco funcionar un poco distinto en esta matriz. La segunda recomendación se orienta hacia el desarrollo de una visión compartida verdaderamente a lo transversal al sistema, en una visión compartida. El principio general es mejorar la coordinación entre vicepresidencias, coherencia entre países, programas por países, papel de BPS y BPP en la formulación de estrategias y programas. Tanto la Junta como la Administración están de acuerdo con esta recomendación. Claro que el detalle es donde está lo difícil. También dimos recomendaciones específicas, tales como organizar equipos por países, no solamente el administrador, un equipo responsable por los programas en el cual participarán especialistas BPS, BPP, Senior, a quienes se asignará junto con los asesores económicos regionales a los equipos de estrategia, programación e implementación para garantizar que estén juntos en la implementación y diseño del programa de país y realmente combinando las unidades de sector en una visión conjunta para el país y en lo posible ubicar a toda esta gente junta en las oficinas, en las representaciones. No estamos hablando necesariamente de más gente al terreno. Muchas de las respuestas que nos dieron es que esto es demasiado caro, cuesta demasiado descentralizar. Podremos ver diferentes opciones, pero realmente no estamos diciendo que se necesiten más personas, pero sí más autoridad, o sea, más bien diferentes clases de personas. Yo creo que esta segunda idea de un equipo de país que trabaje conjuntamente en la visión, el análisis, la estrategia y el programa y también la implementación. Desde luego que la gente de BPS harían parte de sus respectivas unidades de BPS, responden ante BPS y compartirán esta visión común entre BPS y BPPS. La segunda recomendación. La tercera, que realmente está diseñada para mejorar el control de calidad y darle más eficiencia y efectividad, para fortalecer la efectividad del desarrollo, es fortalecer mecanismos de control de calidad de los productos operativos del banco. De nuevo, es un principio general, tanto la Junta como la gerencia están de acuerdo con este principio. Supongo muy difícil de estar en desacuerdo, pero obviamente si va a haber una presencia muy fuerte en los países que van a responder a los países, tiene que haber controles, una buena función de control de calidad para supervisar la efectividad y calidad. Nuestras recomendaciones específicas son que los gerentes de los departamentos de país sean presidentes del proceso QRR para que realmente haya un proceso de control de calidad único. El motivo de que sugeriríamos que esto lo hagan los países, los VPC de los países, es para que ellos tengan una participación plena en los procesos. Muchas de estas recomendaciones están tratando de que las diferentes unidades se apropien de los proyectos. Esto sería para garantizar una monitoría significativa, una responsabilidad y promover el QRR como realmente un mecanismo de repaso con verdadero significado. También nos parece que estamos sugiriendo darle a SPD más y más personal con experiencia operativa, aumentar su responsabilidad para cubrir también VPP al igual que BPS. Como ustedes saben, hay consideraciones de una fusión, de un escenario de fusión con el sector privado. Veremos cómo funciona esto en esa relación. Pero también pensamos que el SVPD debería tener una responsabilidad a lo SPD, a lo ancho, en el banco en general. También quiere decir que la supervisión de la calidad por parte del SPD no sería parte del equipo de calidad, sino independientemente. Les garantizo que SPD no tuvo nada que ver con esta recomendación, aunque obviamente están de acuerdo. Realmente nos parece que es importante que haya un fuerte factor de control de calidad cuando hay también una fuerte delegación de autoridad en los
delegaciones de país. La cuarta recomendación realmente tiene que ver con la eficiencia y aumentar los incentivos reales para el uso eficiente de recursos. La recomendación general para mejorar la eficiencia es seguir fortaleciendo los procesos presupuestarios y los sistemas de información para garantizar una rendición de cuentas completa y precisa. Tanto la gestión como el directorio están de acuerdo con este principio general. Nosotros sugerimos específicamente que el banco considere jefes de división asignando presupuestos anuales fijos a los jefes de equipos que cubra todos los costos de personal, consultores, viaje, etc., para el diseño del proyecto y para la ejecución, con cierta flexibilidad para asignar durante el año según sea necesario. Pero básicamente estamos hablando de presupuestos para las tareas que tendrían los jefes de tareas, sabrían cuánto tendría y sabrían cómo podrían entregar su trabajo y con un tiempo fijo que se consideraría incluyendo los costos variables. Claro que se necesitan más podrían ir al gerente, decir necesitamos más y ver cómo lo resuelven. Pero la idea de lograr un presupuesto bien disciplinado, que nos parece que no existe por todo lo que hemos escuchado aún en el BID, que nos parece que limitaría un poco el presupuesto y lograría una mayor rendición de cuentas en el sistema. Todos ustedes saben que nada de esto es difícil o imposible. Los otros MDBs en otras partes han puesto en práctica cada una de estas recomendaciones en su propio trabajo. Y por último, la quinta recomendación es la experiencia de la administración y la selección gerencial. Promover eficacia y eficiencia. Recomendamos que se llene un mayor número de vacantes gerenciales a través de procesos más transparentes y competitivos. Como dijo Pablo, la realineación buscaba un 100% de cambio de administración. Ahora la administración tiene un 44% de vacantes que se han llenado a través de procesos competitivos. No decimos que sean todos, hay algunos que entendemos que quizás requieran un nombramiento un poco más dirigido, pero lo que nosotros recomendamos es que se aumente el número de gerentes que se contratan de manera transparente y competitiva y luego que requiera una evaluación de 360 grados para los candidatos. Esas son las 5 recomendaciones y la última no fue apoyada plenamente en el directorio ni en la administración plenamente. Ellos tienen la opinión de que han progresado mucho y no hay duda que la administración está haciendo los procedimientos que han sido aprobados por el directorio. No hay duda de ello. La duda es qué políticas deberían existir y qué procedimientos y qué peso entre los nombramientos dirigidos y los procesos competitivos. Y nuestra recomendación es que se siga así aumentando el papel de los procesos competitivos. O sea que, bueno, ya veremos. Lo que sí puedo decirles es que tuvimos una buena conversación, como mencioné al comienzo. El directorio le ha pedido a la administración que vuelva y desarrolle un plan de acción más detallado. Hicieron una respuesta de la administración, sí, pero con toda justicia no se le dio suficiente tiempo. Y hay que pensar en estas cosas y toma mucho tiempo, es un gran desafío. Así que en los próximos meses a la administración se le ha pedido que desarrolle un plan de acción más completo que tome en cuenta sin duda las primeras 4 recomendaciones, quizá no las opciones específicas, pero sí las recomendaciones en general, y que consideren también esta última, esta quinta, y que en cuestión de 6 meses se vuelva a hablar del tema en el directorio para ver el plan de acción, para ver cómo vamos avanzando con esto. Vamos a detenernos aquí y ofrecemos la palabra para preguntas sobre esta evaluación y muchísimas gracias por escucharnos. Surely there's some questions or sin duda que hay preguntas o críticas o comentarios. long presentation. But please come to the also donations. Y donaciones también si quieren. Una pregunta. Cuando uno trabaja en proyectos, Microphone, please. la gran diferencia. it's not. Cuando trabajamos en proyectos, uno nota que hay una gran diferencia entre proyectos. Hay proyectos con P pequeño y proyectos con P grande en términos de complejidad. O cuando se ven las estadísticas por proyecto, es muy difícil diferenciar. O sea, si uno le preguntara a una empresa constructora
cuánto le cuesta hacer un edificio, cuánto demora hacer un edificio, seguro le darían una clasificación, del A, del B, del C. Pero nosotros seguimos hablando de todos los proyectos como si todos fueran iguales. Es muy difícil para estas estadísticas poder distinguir, para poder medir en qué medida, digamos, el portafolio de proyectos ha cambiado y cómo se relaciona eso con las estadísticas de costos. Es lo primero. Lo segundo, sobre las recomendaciones, quería mencionar que tenemos el pelo blanco y hemos estado aquí antes. Hay dos de estas cosas que ya se hicieron antes. O sea, el banco tuvo equipos de país que funcionaron acá en la sede. E igual en la parte de revisión, inicialmente, digamos, se hacía una revisión técnica y una revisión operacional. La revisión técnica presidida por PRA, la revisión operacional presidida por OPE, la gerencia de operación, con propósitos distintos para un mismo proyecto. Era algo que, no sé, mi sensación era que funcionaba bastante bien. Sí. Bueno, yo creo que es que como mi equipo perdió ayer, estaba un poquito tocado y me he olvidado algunas cosillas, ¿no? Pero vaya whooping que nos dieron. Pero una de las cosas que notamos básicamente es que la ausencia de cost accounting, la ausencia de incentivos para generar disciplina, no nos permite como banco realmente saber cuánto cuestan los proyectos. Vamos a movernos siempre por promedios, pero en la medida en que nosotros realmente podamos empezar a tener información más o menos precisa sobre los proyectos, va a ser muchísimo más fácil definir parámetros por tipo de país, por tipo de sector y dificultad de sector. Y va a permitir, hoy día no, hoy se hacen con una serie de parámetros que no están mal si uno compara los parámetros generales del BID con los del Banco Mundial, por ejemplo, más o menos están igual, ¿no? Pero sí es cierto, y eso lo hemos notado, de que carecen de esa precisión que sería necesaria. Pensamos que si realmente se considerase a profundizar el tema del cost accounting y generar los incentivos para que los costos sean reales, y por ejemplo, les voy a comentar, muchos de vosotros sois jefes de equipo. Vosotros sabéis que no sabéis cuánto dinero tenéis para hacer una operación. Si nos llega al principio de año, y dependiendo también del jefe de división, quien te va a decir, bueno, viájame con 2 personas, o viájame con 5, o no me viajes ahora, pero llega el mes de septiembre y dice, viaja, y cómprate una lavadora si es necesario, que me está sobrando el dinero. Y entonces, claro, y luego por otro lado se nos quejaban muchos de los fiduciarios, nos decían, bueno, pues yo estoy aquí con una cartera de 80, 90, 100, 120 proyectos, pero yo les soy gratis a todos los jefes de equipo. Entonces no hacen más que demandarme, sino porque la señal de precio no está ahí. Yo les soy gratis. En otros casos lo que ocurre es que llegan los jefes de equipo, tú vas a viajar y te viene tu jefe de división o tu gerente y te dice, ahora me llevas 3 personas más, porque no tiene implicaciones. Entonces, si no generamos, le hacemos a una persona, le damos el presupuesto y es responsable por definir ese presupuesto y ejecutarlo, y él es el responsable de aprobar los gastos que van en contra de esa actividad, muy difícil va a ser que se van a generar los incentivos para que esa información realmente sea precisa. Entonces, es el primer punto. En cuanto respecto a lo otro, estamos de acuerdo. Había prácticas del pasado que eran buenas. Pensamos que los jefes, los equipos de país eran una buena práctica, pero es que sigue siendo, en el Banco Mundial lo siguen teniendo y sigue siendo una buena práctica. Lo importante del equipo de país es precisamente esto, que vea al país como una integridad. Porque, ¿qué es lo que ocurre ahora? Son el país, o sea, la gerencia de país está viendo el país como todos, pero cada una de las divisiones ve a su país como el número de proyectos que tiene. Si tienes un proyecto en Bolivia, tu país es ese proyecto. Pero si no tienes proyecto en Bolivia, tú no ves ese país. Entonces es muy difícil ver esa integralidad. Entonces, otra de las subrecomendaciones que aparecían en el documento es ir hacia lo que se ha hecho en algunas ocasiones, ir a generar como parte estudios más integrados que vean al país en su totalidad y empiecen a ver los problemas y traten el tema de productividad, de crecimiento, de pobreza de una forma integral, que encuentre dónde están las debilidades y ver soluciones compartidas intersectoriales para esas soluciones y que sirva para conducir el comportamiento del banco durante la implementación. ¿Alguna pregunta más? A ver, 1, 2 y 3, a ver, 1 ya. El de atrás que ha sido el primero. 2 y luego 3. Sí. Muchas gracias, antes de todo, por compartir los highlights.
al inglés quizás. Maybe it was Quizá no logré entender y nos podía aclarar un poco más cómo estas medidas de eficiencia se comparan con la parte de eficacia. No sé si ese era parte del alcance de la investigación o no, pero quizá en línea también con los comentarios que escuchamos antes o la pregunta que se hizo antes. Yo me preguntaba cómo algunos de estos indicadores o desafíos que están listados ahí, como por ejemplo el costos de preparación o tiempos de preparación. Yo concuerdo totalmente con las recomendaciones de mejor rendición de cuentas y qué tenemos y cómo manejarlos mejor y reducir lo gordo, como dicen en inglés. Pero ¿cómo sabemos que no estamos cortando también la parte importante como el músculo, por decirlo así? Es importante tener el denominador de los proyectos, sí, o los costos globales. O quizá tener algunos indicadores de la calidad de los proyectos en sí y cuán eficientes el diseño de los proyectos. Un análisis de costo-efectividad. Realmente hemos, también por muchas razones metodológicas, pero principalmente tampoco había datos, pero sí lo que hemos hecho ha sido mirar algunos indicadores de eficiencia. Y reconocemos que es una visión completamente limitada de lo que es un concepto mucho más amplio y complejo que es eficiencia. En cuanto a cuál es la parte de la pregunta, la del tema. Sí. I would also like to say that Y yo quisiera agregar también que nosotros en realidad agradecemos el esfuerzo que se le ha dedicado a todo el desarrollo del marco de eficacia. Y es una de las razones por las que una de las recomendaciones es fortalecer la capacidad de SPD, porque efectivamente hace falta ese tipo de pesos y contrapesos. No basta con eficiencia, no basta con servir al cliente. Hay que tener eficacia, o sea, hay que tener esos pesos y contrapesos. Yo creo que realmente nosotros apoyábamos mucho la idea del dique, el diseño del proyecto y la eficacia, pero igual hay que restringir el presupuesto, hay que lograr esta eficacia con una restricción de presupuesto. Y no es definitivo, si hace falta al final o necesita más dinero, pues se puede presentar la situación y obtiene más dinero, pero esa disciplina desde el comienzo ayuda. Y lo que uno quiere, claro, es entregar un buen proyecto o una buena ejecución con buena eficacia. Y eso entra en parte el trabajo del SPD y de los administradores y los BPDs, que sin duda van a estar preocupados por la calidad. Así que es importante tener esos pesos y contrapesos en el sistema. No es que estemos minimizando la importancia de ello o de la eficacia del desarrollo, hablando exclusivamente de la eficacia o eficiencia, perdón. Tengo un comentario breve y una pregunta. El comentario es acompañando lo que acaba de decir mi compañero de la vieja época, Sergio. Yo trabajaba ya en el banco a principios del 90, cuando hubo una realización, una reestructuración fuerte del banco, y la reestructuración la vendieron, a mí por lo menos me la vendieron justamente como un intento de romper el sistema matricial que había llegado a un impasse. Se trató de romper la dicotomía para los sectores, operaciones que se encargaban de los países. Entonces, esa organización matricial llevaba muchos impases a costos enormes y se la rompió. Y se creó 3 regiones que justamente con la intención de aproximarse más hacia el enfoque del país y ser mucho más efectivo en la respuesta. Ahora parece que es al revés con las mismas intenciones. O sea, yo creo que voy a estar jubilado, pero estoy seguro que dentro de 10 años va a haber otra igual. Pero sí me gustaría ver la lámina de findings en Country Focus. Esta. Entonces, clarísimo lo que puso Pablo sobre esto, yo no voy a volver sobre todo. Mi pregunta es la siguiente. Los problemas en general que no hay definición entre lo que hace el manager y lo que hace el representante y cómo será la interacción y cuál es la capacidad. Esto es para todo el banco, obviamente. Yo me pregunto si por tamaños de países o por regiones es también así. Si en Haití, que es una región del banco, es lo mismo que el CID o que por ejemplo, que el Consum. Bien. Bueno, en cuanto a la organización matricial, obviamente, o sea, ¿qué es
En el documento está explicado de una forma un poquito más extensa. Pero el objetivo, o sea, organizaciones matriciales también teníamos en la última reorganización, cuando dentro de una división tú tenías un gerente, un jefe de división de país y varios sectoriales, tenías ahí una coordinación lateral, existía una organización matricial. Antes, cuando teníamos para IOPS, existía una organización matricial. Ahora tenemos una organización matricial. Siempre hemos tenido organizaciones matriciales, aunque no les hayamos llamado así. Cuando tienes dos objetivos y tienes dos unidades de negocios, por así decirlo, que están competiendo, tienes una organización matricial. El problema es que si solamente te enfocas en la estructura, te olvidas de los procesos, te olvidas o los procesos, los recursos humanos y los incentivos no están alineados con esa organización matricial, entonces tenemos un problema. Si estás intentando buscar, por ejemplo, colaboración y tienes solamente incentivos que favorecen el comportamiento individual y no el colectivo, tenemos problemas. Entonces, en el último anexo que tenemos de la evaluación, hemos hecho precisamente un listado poniendo por cada uno de estos, o sea, estrategia, procesos, estructura, recursos humanos e incentivos, y hemos visto cuáles estaban alineados y no cuáles no están alineados. Si queremos tener efectividad en el desarrollo, pero lo que sigue primando es la aprobación y el desembolso, y no encontramos un equilibrio entre ambos, entonces vamos a seguir teniendo jefes que cuando un jefe de equipo quiere presentar un proyecto y calificarlo como de riesgo muy alto, no lo hagas, que si no, no va a pasar, no sé qué, no sé cuántos. O cuando uno quiere retrasar el desembolso y le viene quien sea y le dice, mira, no, aprueba, porque realmente si no, no cumplimos las metas. Entonces, mientras no tengamos claramente definidas esas cosas, y entonces cualquier cambio que hagamos en la estructura no va a servir para nada. Tiene que ser un cambio en los 5 elementos de diseño de una organización. Y en cuanto al tamaño, por supuesto, me voy a callar, por supuesto que hay que tener one size doesn't fit all. Entonces, y lo hemos visto claramente porque cuando hicimos los estudios de caso, estudiamos países grandes con países pequeños y nos dábamos cuenta que realmente en algunos podría funcionar de una forma distinta. No puedes tener la misma organización para El Salvador, un jefe de división, un jefe de operaciones y un representante, cuando tienes a lo mejor 25 o 30 proyectos y una cartera X, que por ejemplo en Brasil, que tienes 140 y tantas personas y 150 proyectos con un país que es casi un continente, ¿no? Y no, o sea, hay que definirlo y a lo mejor hay que definir estructuras distintas. Eso es lo que propuso la realineación, pero eso aún no se ha hecho. La recomendación 5, esta es para Sherry. ¿Puede hablarnos un poco más de la evaluación 360 y qué quiere decir con eso? ¿Y está recomendado para los candidatos internos solamente? Explíquenos un poquito más eso. Usted sabe lo que son, ¿no? Es mucho más completa la revisión y el análisis de la evaluación en sí, del personal, logrando la retroalimentación de los jefes, los pares y los subalternos de manera confidencial. Y el BID no tiene nada lo suficientemente completo ahí y funciona muy bien. Y la idea era que existiera, sobre todo para los candidatos internos. Los candidatos externos quizá tenga que hacerse con otro sistema. Todavía se puede hacer el 360 a través de referencias, pero probablemente no se le podía pedir a un candidato externo que pase por todo el proceso, pero era más que todo para los internos, porque hay muchas compañías que tienen esas herramientas que me parece que son muy eficaces para realmente poder determinar la capacidad gerencial de los candidatos para las vacantes. Eso es algo que nosotros recomendaríamos por experiencia que hemos tenido en otras organizaciones, que como digo, se está considerando pero no se ha puesto en práctica. Yo tengo 2 solicitudes o 2 preguntas de las representaciones. Centralización responde a los hallazgos entregados por ODE, ¿no? La 9 propuesta de la administración. Y 2, cómo las recomendaciones atienden el hallazgo que el personal en los COFs tiene menor oportunidad de desarrollo de su carrera. Y si tener experiencia laboral en los países es criterio para la promoción y selección de gerentes y jefes de división. Ya se acabó. Pensamos, o sea,
realmente no podemos dar una opinión sobre la propuesta, porque no hemos evaluado la propuesta de la Administración. Entonces sería, por mi parte, no sería profesional hacer un comentario sobre la propuesta de la evaluación. Obviamente tendríamos que ver si funciona o no. Sí conocemos la propuesta de la Administración y pensamos que la mejor forma para pronunciarse tendría que ser un poquito más atrevida, de realmente incrementar el número de gerentes en los países para que tengan un scope más limitado en vez de una persona con 8 países, porque se puede dedicar a 2 o 3 países de una forma más activa estando en el país. Pensamos que realmente no son cambios estructurales grandes, esto no implicaría una nueva reorganización en absoluto, básicamente una redefinición de autoridades y definiciones, nada más que eso. Pensamos que si no cambiamos esos incentivos realmente, aunque se hagan cambios estructurales, realmente no pasaría lo que está pasando, que avances un poco pero realmente no culminas donde quieres culminar. Y en cuanto nosotros no hemos hecho a las recomendaciones, si atienden al hallazgo de que la gente no está siendo tratada adecuadamente, no hemos hecho ninguna recomendación específica, solamente hemos hecho 5 recomendaciones grandes, porque obviamente los hallazgos son muchos y no hemos hecho una recomendación específica para cada uno de los hallazgos. Lo que hemos hecho es enfocarnos en aquellos más grandes que pensamos que tendría un impacto mayor. Sin perjuicio de ello, sí pensamos de que hay que trabajarlo. También es cierto que otros estudios han demostrado que las mujeres en comparación con los hombres no están siendo pagadas igualmente. Esas cosas hay que solucionarlas, obviamente es importante. ¿Alguna pregunta más? Juan Pablo. No, yo no tengo preguntas, solamente un par de comentarios. Primero que nada, creo que tuvimos la iniciativa de proponerle a OVE que hiciera esta presentación desde la Asociación de Empleados. Creo que la cantidad de gente que acompañó la presentación dijo del acierto de esta idea y en ese sentido muchas gracias por una buena presentación. Tenemos de la asociación que este tipo de debates acerca de lo que ocurre en la institución son importantes, hacen a la salud institucional y en ese sentido. A mí me quedan algunas cuestiones acerca de lo que el informe no trata tanto, o si directamente no trata. Yo tengo la idea, me tocó comprometerme en un proceso de reestructura del banco que antecedía a la realización, donde el banco se preguntaba a sí mismo cuáles eran sus problemas, etc. Creo que en el banco sigue sobreviviendo el problema original. Es decir, el banco colabora en un proceso de asignación de recursos y hace a la selectividad de inversiones. Y debería hacer para cualificar este proceso de selectividad de inversiones. Hay uno de los problemas principales en el que el banco es juez y parte parte de la base de que no hay recursos escasos. Cuando la crisis que antecedió a la realización, lo que ocurría es que el banco tenía mucho más recursos para prestar que los que efectivamente le eran solicitados, con lo cual en realidad el banco era el primer desesperado por colocar. Cuando sobrevienen los años de la crisis, lo que empieza a ocurrir es que se sobredemanda el banco. Y la reacción del banco es aumentar su disponibilidad de recursos, como otra vez poniéndose en situación de no estar estrictamente objetivo en el proceso de selectividad de recursos. Creo que este punto sigue siendo un problema estructural del banco. Si el banco solo puede colaborar genuinamente en el proceso de selección de inversiones en la medida que maneje recursos escasos. Debería funcionar casi que permanentemente sobre la base de estar sobredemandado y no subdemandado respecto a los recursos. Otro de los problemas estructurales del banco tiene que ver con que finalmente el banco donde se juega su calidad en el aporte es en ofrecer soluciones casuísticas. El proyecto es esencialmente una solución casuística. Sin embargo, esto es una organización burocrática. Las organizaciones burocráticas son buenas para soluciones relativamente indiferenciadas. Por lo cual, ahí hay un tema que creo que no termina de resolverse. Finalmente, inclusive, el éxito inicial de SPIDI, que el mismo informe señala, mejorando la calidad de los proyectos de alguna medida, también tiende a burocratizarse. Es decir, todos aprendemos a funcionar con SPIDI corrigiendo nuestros proyectos, con lo cual los proyectos vuelven a la solución burocrática y distanciarse de la solución casuística. Es decir, pensar el problema como un problema original que hay que resolver. Por último,
Se ha pronunciado muchas veces que el banco ha hecho una apuesta, y creo que sí, el informe lo muestra, una apuesta muy grande por profesionalizar sus cuadros técnicos, graduar a sus cuadros técnicos para profesionalizarlos. Sin embargo, tengo la idea de que el banco se equivoca en qué tipo de conocimiento es el más esencial para su tarea. A mí me condicionó mucho hace muchos años cuando alguien me dio una de esas máximas que uno guarda para siempre. Es decir, el problema de América Latina es que tiene buenos policy makers, una administración pública que sirve para nada. Con lo cual, lo que hay que lograr es que las buenas ideas que andan rondando sean posibles, sean realizables. El arte de hacer realizable las cosas es tareas de gerentes, son problemas operativos. En general tiene que ver con la viabilidad de nuestros proyectos, no con la conveniencia de nuestros proyectos. Y esos son los temas que creo que todavía siguen un poco en el debe. Cuando decimos que los proyectos del banco han ido mejorando, creo que sí han ido mejorando en algunas cosas. Por ejemplo, que han incorporado instrumentos que son de gestión y de gerencia, y no los instrumentos estrictamente sectoriales. Hoy tenemos algunos esfuerzos por hacer mejor programación de operaciones, por establecer calendario. No me acuerdo, y con esto voy a cerrar. Cuando yo empiezo en el banco, teníamos que hacer largas argumentaciones de por qué había que posponer la fecha de último desembolso. Y siempre me molestaba decir, ¿por qué tengo que justificar? Posponer una fecha que nadie se ocupó de justificar por qué era esa y no otra cualquiera. ¿Por qué son 4 o 5 años? Si fueron caprichosos al inicio, podríamos postergarla caprichosamente también. Y con eso termino. Gracias a todos. Muy rápidamente, o sea, tu primer comentario en relación a si cuán relevante ha sido la realineación, es decir, en cuanto la realineación ha ayudado a que el banco se posicione, tenga mayor presencia y mayor relevancia en la región. Dijimos en el documento de enfoque que no lo íbamos a hacer, no pensábamos que fuese posible, que solo nos íbamos a fijar o íbamos a evaluar hasta qué punto el banco había cumplido los objetivos del mayor enfoque de país, enfoque sectorial y eficiencia, tal y como lo habían definido los documentos. No como nosotros definimos eficiencia o enfoque de país, sino como ellos habían dicho. Y que no, repito, no íbamos a evaluar qué impacto había tenido la radiación sobre la efectividad del desarrollo, la relevancia y la presencia del banco. Entonces, en ese sentido está acotado. En cuanto al segundo, sí es cierto, en el documento lo decimos, SPD ha tenido por ejemplo, un rol súper importante en cuanto a la mejora de diseño de los proyectos, pero también hemos notado que se ha producido lo que se parece un desplazamiento de metas, es decir, algo que se piensa como un instrumento, que es la DEM, se acaba convirtiendo en el objetivo en sí mismo. Y entonces ahí hay un problema. Entonces, y lo estamos viendo, ahora todos los proyectos, todos tienen unas DEM espectaculares. ¿Eso quiere decir que todos los proyectos son maravillosos? Lo veremos dentro de unos años, pero ustedes especulen. Hay un problema, ¿no? La gente dice, nos decían los jefes de equipo, no, si es que ahora llegamos con el proyecto y pasamos 3, 4, 5, 6 meses ocupándonos de cómo se escribe aquí el indicador, la meta, no sé qué, no sé cuántos, pero que no hace realmente el proyecto, nos están diciendo. Es por eso eran las frustraciones que expresaba la gente, que refleja mucho lo que estás diciendo tú, Juan Pablo, en cuanto a la burocratización de algunos de los procesos. Y por otro, en cuanto al tipo de conocimiento, es cierto, también lo documentamos, nosotros cuando quisimos ver en cuánto había cambiado el perfil del personal del banco, realmente primero encontramos de que no había una definición de qué es el perfil del funcionario del banco. Intentamos ver qué criterios se utilizaban y realmente no encontramos una sistematización de criterios. Para poder hacer la comparación antes y después tuvimos que diseñar nosotros 5 o 6 categorías, fueron 5 o 6 categorías que diálogo técnico, capacidad de diálogo de políticas, de capacidad de ejecución, definimos una serie de criterios y la forma en cómo medirlos, porque no estaba eso realmente capturado, sistematizado en los procedimientos del banco. Obviamente es una falencia, pero tenemos confianza en que el Departamento de Recursos Humanos está trabajando sobre estos temas. Una pregunta. Otra pregunta de una de las representaciones. ¿Por qué presupone usted que un gestor de que un representante puede saber más si está en el país en lugar de la sede? Bueno, yo creo que la idea es que primero volvemos a las metas de la realineación, que es fortalecer las representaciones como los sitios principales para la fijación de estrategias y la ejecución de los programas. Pero también pienso, por experiencia, y esto lo pueden ver ustedes en
varios otros bancos de desarrollo, sea CAF o IFC, la corporación, el Banco Mundial y ahora el Banco de Desarrollo Africano, todos están dando más autoridad a las representaciones. Yo creo que la retroalimentación que obtuvo Pablo y el grupo es que, sea CAF, Banco Mundial, lo que sea, es que si se les pide algo, dan una respuesta en el BID. Uno pide algo y dice, no, tengo que revisar con sede. O sea, eso puede ser un problema serio. Y yo creo que una pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que enfocarnos tanto en la sede? Esta es una región altamente desarrollada, con excelentes destrezas y mucha pericia, y yo creo que muchos de nuestros aliados están aprovechando esto y están realmente delegando más autoridad para estar con el cliente a diario. Y no es una sola persona, es la idea de un equipo de país donde realmente la mayor partida de la actividad y la decisión y la autoridad ha cambiado hacia allá. Sí lleva a un cambio considerable del funcionamiento de la organización, y me parece que esa es la recomendación que nosotros daríamos. No solamente la nuestra, esa era la meta inicial de la realineación. Yo no sé si usted quiere agregar algo. O sea, en los feedback que hemos recibido, la gente decía que la burocracia que se generaba en la sede era desde un 50 a un 80% del trabajo diario de una persona. Obviamente es una medida muy burda, poco confiable, en el sentido de que a lo mejor le preguntamos mañana y no nos dice 50-80, nos dicen 55-65, pero sí capturaba una preocupación porque esta elefantiosis que se da aquí en la sede, esta concentración del poder que se da en la sede realmente impide a la gente hacer su trabajo, por un lado, y por otro lado, siendo el 100% de los representantes de los países decían que preferían tener la toma de decisiones en los países. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Una está relacionada a la carga de trabajo. Quisiera saber si ustedes tienen alguna información de cómo afectó la carga de trabajo de la realización. Sabemos que hay divisiones pequeñas y otras que son muy grandes, y queremos saber si hay información sobre eso. Y también cómo la realización afectó el clima laboral en el banco. Sabemos que hubo rezagos, pero quisiéramos saber cómo ha seguido afectando esto. Gracias. En el cuadro de trabajo acabo de decir, o sea, realmente hay una percepción de que se incrementó muchísimo la burocracia como consecuencia de la realineación. Eso nos lo dijeron pues, en las entrevistas estructuradas, no estructuradas, y también en la encuesta. Y están entre un 50% o un 80%. En cuanto al clima laboral, no hicimos esa pregunta específica. Sí escuchamos en muchas reuniones que la gente cuestionó, que al principio se creaba una situación de ansiedad, etcétera, etcétera, pero realmente no profundizamos esa pregunta. Yo tengo una pregunta sobre un indicador que tal vez hayan observado, y es la comparación entre la fuerza de trabajo complementaria y el personal de planta, antes y después. Uno de los motivos de que lo pregunto es porque los miembros de la fuerza de trabajo complementaria tienen muy poca representatividad y autoridad. Y me pregunto, dentro de estos objetivos, si se refleja este indicador en este estudio. ¿Qué diferencia han podido medir? Hemos observado varias pautas. Voy a cambiar a español. Casi se duplicó el número de consultores. También se cambió la definición de lo que era personal administrativo y no administrativo. Sí ha habido un cambio en la proporción, ha habido una mejora en la proporción. Hay una proporción mayor de técnicos profesional con respecto a lo que se denomina administrativo, pero también es cierto que hay dentro de estos números hay mucha gente que está contabilizada hoy día como personal profesional técnico que realmente están haciendo funciones administrativas. Con el sistema de información que tenemos hoy día no es posible realmente tener una medida precisa de cuál ha sido el cambio. Asumimos de que ha habido una mejora, siendo que realmente no podemos precisarlo.
Y repito, ha habido un incremento tremendo del número de consultores, de 800 y pico que teníamos antes de la reorganización a más de 1.500 que tenemos ahora, ¿no? No sé. ¿Alguna pregunta más? Well, thank you very much for coming. We appreciate it. And